tal? De nuevo, estamos con ustedes para continuar con la serie de plantillas que nos ayudan a cuantificar o metrar algunos de los elementos de construcción más comunes. Estas plantillas, lo explicábamos en uno de los videos anteriores, nos ayudan a realizar de manera más rápida y por medio de un proceso automatizado los cálculos necesarios para obtener las cantidades de material que requerimos para el llenado de información en nuestras tarjetas de precios unitarios, esto es al momento de realizar un presupuesto de obra. En esta ocasión esta plantilla que les presentamos es acerca de una placa base para estructura metálica. Como recordarán en el video anterior, se trató acerca de las anclas de acero que van ahogadas en los elementos de concreto, pues el siguiente proceso es la colocación de estas placas base, que es donde se desplantan los elementos de una estructura metálica como pueden ser columnas o postes. Esta plantilla, al igual que las anteriores, requiere solo algunos datos que vamos a ir escribiendo para que de forma automática haga los cálculos y nos arroje un generador por cada una de las placas necesarias en un proyecto de construcción. Comenzaremos llenando los espacios con los datos del proyecto, como son el nombre del plano, el nombre de la obra, el nombre del cliente y la ubicación de la obra. Estos 4 datos se quedarán grabados y no es necesario repetirlos en cada uno de los generadores o por cada tipo de placa base. El plano pues normalmente está en los planos de cimentación. La obra pues es como nosotros queramos llamarla. Y la ubicación pues también vamos a poner un ejemplo nada más. Los siguientes datos que vamos a ingresar, bueno, pues cambiarán por cada una de las diferentes placas base que vamos a calcular. Vamos a empezar con el nombre de la placa base. Este pues va a ser el nombre que aparece tal cual en el proyecto ejecutivo o en el plano de estructuras. Para este ejemplo vamos a considerar que va a ser la PB1 o placa base 1. La cantidad de piezas son pues la cantidad de piezas que esta placa se repite en el proyecto. Para este caso o en este ejemplo, bueno, vamos a considerar que solamente una. Después pues vamos a tener que ingresar las medidas de ancho, de largo y de espesor de la placa. El ancho y el largo lo vamos a definir en centímetros y para este ejemplo vamos a considerar que es de 40 por 60 centímetros. Y el espesor lo vamos a definir ahorita en media pulgada. Posteriormente pues vamos a definir algunos parámetros como qué tipo de placa, si es cuadrada o rectangular. Para este caso bueno pues ya sabemos que es rectangular y vamos a dar clic en el círculo para escoger este tipo de placa. Después vamos a definir la cantidad de barrenos para el paso de las anclas que van a sujetar esta placa base. Aquí podemos escoger desde 4 hasta 16 barrenos. En este ejemplo bueno, vamos a dejar 8 barrenos. Después bueno, vamos a definir el área en donde vamos a colocar el grout. Aquí como podrán ver, para poder llenar estos datos en este ejemplo que tenemos ya de esta columna, en color amarillo vamos a ver la placa base, que es donde vamos a desplantar la columna metálica. En este caso es una columna redonda en este ejemplo, en esta fotografía. El hueco para el grout, que el grout bueno, pues es un mortero nivelante, un mortero expansivo de baja contracción y que sirve como unión entre el elemento ya de concreto y la placa metálica. Esto bueno, pues es de acuerdo al cálculo estructural. Esto ya viene dentro de las especificaciones o los detalles del plano estructural y bueno, nosotros solo vamos a seguir estas especificaciones de acuerdo a sus medidas y espesores. Y estos elementos en color rojo son unos cartabones o unos atiesadores para poder fijar de mejor manera esta columna. Bueno, explicando esto, pues vamos a definir esta área de grout.
no necesariamente debe coincidir con la misma medida o con la misma área que tenemos en la placa. Aquí tenemos que revisar el proyecto y lo que nos solicite el proyecto. Puede ser que no tenga ninguna, en este caso podríamos escoger que no lleva grout, si es que el proyecto así lo marca, pero si lo requiere que sea de la misma área que tenemos en la placa, bueno, podemos escoger esta opción. Podemos escoger que tenga dos lados de sobreancho para poder ingresar el grout de una mejor manera, o como en este caso que tiene un sobreancho a los 4 lados de la placa, podremos meter esta o definir esta área. Para el ejemplo vamos a considerar que son únicamente 2 lados, no 4. Y bueno, vamos a definir después lo que es el área ya de lo que es el remate del grout. Y para esto, bueno, pues vamos a escoger la opción que corresponde de acuerdo al proyecto ejecutivo, lo que nos marquen los detalles. Y para este ejemplo vamos a dejar un sobreancho de los 2 lados, pero lo vamos a dejar recto. Podemos escoger aquí que no tenga ningún remate, que pueda ser recto sin ningún sobreancho, que sea el mismo paño de la placa, que sea con una inclinación sin el sobreancho, pero que la inclinación remate en lo que es el paño de la placa, o que pueda tener estos sobreanchos y que termine ya sea en lado recto o que termine de forma inclinada. El siguiente paso pues es escoger el tipo de cartabón con el que vamos a fijar la columna a la placa. Aquí también podemos escoger si dicho cartabón lo especifica o no en el plano. Si lo especifica, bueno, pues tendremos que escoger cualquiera de las 4 opciones que son las más comunes. Puede ser cuadrado, puede ser ochavado, puede ser de forma trapezoidal o incluso en forma triangular. Para este ejemplo vamos a dejarlo ahorita en una forma cuadrada. Y bueno, habiendo definido ya estos parámetros o habiendo escogido estas opciones, ya nos aparecen o estas celdas donde pues, después de escribir los primeros datos, pues nos vamos a dar cuenta que ya de forma automática nos aparecen más celdas donde vamos a complementar la información del grout y los cartabones. Y en estas celdas, bueno, vamos a escribir el espesor del grout y el sobreancho de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Bueno, pues en este ejemplo vamos a dejar para estos datos un espesor de 5 centímetros para el grout y un sobreancho de 4 centímetros. Como podrán ver, ya los datos con el área del grout se calcula de forma automática en 0.27 metros cuadrados. El ancho queda de 40 centímetros y el largo queda de 68 centímetros. ¿Por qué? Porque ya está calculando los 4 centímetros más a cada lado de la placa, tal y como lo tenemos especificado. El tipo de remate, bueno, pues también queda tal como lo especificamos, que era el remate tipo recto. Y por último vamos a llenar los datos de los cartabones. Recuerden que seleccionamos un cartabón cuadrado, así que para este ejemplo, bueno, vamos a especificar medidas de 15 por 15 centímetros. Y para el espesor vamos a seleccionar un espesor pues, de un cuarto de espesor, y vamos a considerar que son 4 piezas, una en cada esquina. El área del cartabón, bueno, pues se calcula de forma automática y nos queda de 0.225 metros cuadrados, que es esta área. Y bueno, pues bien, estos ya son todos los datos que tenemos que ingresar en la plantilla. Recuerden que para saber cómo quedan los cálculos de esta placa base, que es la tipo PB1, bueno, pues podemos revisar la hoja de Excel que se llama base, que es esta que tenemos aquí en color verde. Ahorita estamos en formulario, nos pasamos a la base y en esta base, bueno, pues ya podemos ver los datos que ya ingresamos, ya ordenados en un formato de un generador de obra. Vienen pues los datos del plano, de la obra, del cliente, de la ubicación. También viene el nombre
de la placa, que es la PB1, la cantidad de piezas que habíamos dejado una pieza y las especificaciones que ya vienen de acuerdo al proyecto con las medidas tal y cual lo solicita el plano estructural. Para la placa base, bueno, las medidas eran de 60 por 40 centímetros de ancho y el espesor era de media pulgada. Esto pues nos da como resultado un área de 0.24 metros cuadrados. Recuerden que es una sola pieza, que es tal como viene marcado aquí, y bueno, pues esta área se va a multiplicar por el peso teórico, que son 99.59 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí hay que recordar que en estas filas que están en color gris, bueno, pues tenemos los diferentes espesores de placa, desde 3/16 hasta 2 pulgadas de espesor, y en la parte de arriba tenemos el peso teórico para cada uno de estos espesores. Por ejemplo, para esta placa de 3/16 de pulgada de espesor, tenemos un peso teórico de 37.35 kilos por metro cuadrado. Para la placa de 1/4 de pulgada de espesor tenemos 49.79 kilos por metro cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a la placa de 2 pulgadas de espesor, donde 1 metro cuadrado tiene un peso teórico de 398.36 kilogramos. Bueno, para los cartabones tenemos pues las medidas de 15 por 15 centímetros que ya habíamos especificado y con el espesor de 1/4. Recordarán que bueno, para esta placa base vamos a necesitar 4 piezas. Entonces, pues si tenemos un área de 0.225 metros cuadrados por 4 piezas y por los 49.79 kilos de metro cuadrado de peso teórico, bueno, pues nos va a dar un resultado de 4.48 kilogramos por los 4 cartabones. Para lo que es el cálculo de material que vamos a requerir para el grout, bueno, eso lo vamos a definir en un volumen, siendo esta medida la más práctica en litros, y para esto pues la plantilla lo va a calcular de forma automática siguiendo las siguientes medidas, que son los 68 centímetros de largo por 40 centímetros y por 5 de espesor. Recuerden que estos 8 centímetros más en el largo del grout respecto a lo que tenemos en la placa, pues es el sobreancho de los 4 centímetros que tenemos respecto a la medida de la placa, ¿verdad? Por eso tenemos esos 8 centímetros más. Ya con el espesor de los 5 centímetros, pues bueno, vamos a tener el área de 0.272 metros cuadrados, que nos va a dar un total de 13.6 litros de grout por cada placa base. Y bueno, pues por último tenemos la cimbra o la frontera, que nos va a ayudar a contener el grout durante el proceso de vaciado. Esto es en todo el perímetro, así que bueno, vamos a sumar las medidas de los 4 lados, dando esto como resultado 2.16 metros. Esta medida pues va a estar en forma lineal, ya que la altura pues, es de tan solo 5 centímetros, y bueno, no podemos ponerlo como si fuera por metro cuadrado, ya que la cimbra normalmente la calculamos en metro cuadrado, pero en este caso, siendo una altura muy pequeña, que son solo los 5 centímetros, la verdad es que lo vamos a calcular por metro, que es su medida lineal. Finalmente tenemos pues los croquis, que son para darnos una idea de lo que estamos presentando como el generador de obra. Aquí, bueno, pues dentro de cada croquis vamos a tener las medidas de cada una de las piezas. Empezamos con la del cartabón, que es una medida de 15 por 15, y viene aquí abajo la fórmula con la cual se calculó el peso de estos cartabones, que es el área del cartabón por el peso teórico por la cantidad de piezas. Esto es 15 por 15, que nos va a dar el área del cartabón, el peso teórico, que son los 49.79 kilos, y las 4 piezas que requerimos para esta placa base. Eso nos va a dar el total de 4.48 kilos. A un lado aparecen las medidas de la placa base, y bueno, pues también aparece la fórmula con la cual se calculó el peso de la misma. Este peso es el largo por el ancho por el peso teórico. Entonces el peso de la placa es
0.6 por 0.4 por 99.59 kilos de peso teórico. Esto nos da como resultado los 23.90 kilos por pieza de placa de media pulgada. Y como podrán ver, bueno, pues también tenemos el isométrico y las medidas del grout con su respectiva fórmula, que bueno, pues es el ancho por largo por el espesor. Eso nos va a dar los metros cúbicos de grout, y vamos a hacer la conversión a litros multiplicándolo por 0.001. Esto es 40 por 68 por 5 en centímetros por 0.001 es igual a 13.6 litros por grout, que es la cantidad que tenemos también registrada en la tabla de arriba. Y bueno, pues el último croquis ya es una sección con las medidas de la placa base, ya con el sobreancho respectivo y el espesor del grout entre el dado de concreto y la placa metálica. Aquí podrán ver los 60 centímetros de la placa, los 4 centímetros de sobreancho a cada lado, por eso tenemos los 68 centímetros de grout, y los 5 centímetros que es el espesor del grout. Bueno, aquí pues también vamos a poder ver la fórmula para calcular la cantidad de cimbra o la frontera de 5 centímetros de ancho que se va a colocar en todo el perímetro, que son estos 2.16 metros. Y bueno, pues recuerden que la plantilla pues hace los cálculos de forma automática, por lo que si hacemos algunos cambios o correcciones antes de guardar esta hoja de generador, pues los cambios se van a reflejar de forma automática. Para ejemplificarlo mejor, bueno, vamos a hacer algunos cambios. Supongamos que no era la placa base 1, sino que era la placa base 2, y vamos a notar cómo de forma automática cambia el nombre en el generador. En las piezas a lo mejor no era una, eran 5, y pasa lo mismo en la hoja de base. Bueno, pues vamos a ver cómo cambia a la cantidad de placas base, que son 5, y en lugar de 4.48 kilogramos de placa de un cuarto que teníamos para una sola pieza, bueno, pues ahora tenemos que para las 5 placas base tenemos 22.4 kilos, y de placa de media, en lugar de una sola pieza de placa base que eran los 23.90 kilos, ahora tenemos 119.5 kilos. Aún así tenemos la cuantificación por pieza, o la podemos utilizar ya sea que queramos hacer en nuestro catálogo de conceptos, lo tengamos todo por un solo concepto de cantidad de kilos por placa de media pulgada. Bueno, pues podemos poner el total o la cantidad de piezas. También podemos hacer algunos ajustes, ya sea en el ancho o en el largo. Podemos poner, por ejemplo, que era 60 por 60 centímetros y la placa era cuadrada. Si se fijan, aquí ya nos hizo el cambio en el croquis. Acá también nos hace el ajuste en cuanto a las medidas. El área lógicamente nos cambia, y también nos va a cambiar lógicamente el peso para cada una de estas placas. ¿Qué otro ajuste? Bueno, pues también podemos ajustar el espesor. Recordemos que eran 35.85 kilos de placa de media, pero si la placa era, por ejemplo, 3/4, ya no se queda en la columna de la placa de media pulgada, sino que automáticamente se cambia a las placas de 3/4, y al hacer el ajuste por el peso teórico, el área sigue siendo la misma, pero el peso teórico cambia. Entonces aquí ya de 35 kilos se incrementa a 53.77 de forma automática. Podemos hacer ajustes en cada uno de estos datos que nosotros incluimos, y en forma automática pues nos va a ir recalculando. Esta es la forma en la que nos ayuda a mejorar nuestros tiempos. Y bueno, pues ya cuando tenemos todos los datos de forma correcta, pues simplemente damos ingresar una nueva placa base para que se genere la hoja en donde va a estar esa placa base que nosotros ya ingresamos sus datos, y nos deja el formulario limpio para ingresar la siguiente placa.
archivo base donde va el formulario también queda limpio, y el generador donde tenemos la placa base 12 queda ya con los datos fijos y con los datos calculados para los datos que nosotros vamos a requerir para nuestras tarjetas de precios unitarios o para nuestro presupuesto de obra. Pues bien, esta es toda la presentación de la plantilla. Si les gusta y quieren descargarla, ya saben que pueden ingresar a nuestro blog, donde pueden encontrar esta y otras diferentes plantillas que tenemos ya registradas aquí también en el canal. Y si les agrada y necesitan o requieren algún cambio, o en los comentarios nos pueden proponer algunas mejoras para estas plantillas, bueno, pues se aceptan todo tipo de sugerencias. La idea es que finalmente estas plantillas les puedan servir a ustedes, que puedan ahorrarles bastante tiempo durante el proceso de la cuantificación, y que podamos ayudarnos al mejorar estos archivos o estas plantillas. Entonces, esperamos sus comentarios, suscríbanse, y si les interesa la plantilla, ya lo comentamos, pueden descargarla. El link aparece en la parte de abajo del video, en la parte de la descripción, y nos vemos la próxima.